Bienvenidos. En este video vamos a ver algunas expresiones matemáticas que van a permitir modelar el subsuelo desde el punto de vista eléctrico. Vamos a partir de este caso, es un caso muy sencillo, pero sin embargo es la base para todos los demás casos que vamos a ver a continuación. Vamos a suponer que tenemos un electrodo, es decir, una barra metálica, la cual la vamos a enterrar en el subsuelo y vamos a inyectar una corriente a través de una fuente de energía que puede ser una batería. Regularmente utilizamos baterías de tipo automotriz en este método y vamos a utilizar en este caso una batería de 12 voltios. El siguiente electrodo, en este caso vamos a suponer que está en el infinito. Obviamente no podemos colocar un electrodo en el infinito, pero vamos a suponer que está lo suficientemente alejado del electrodo, es decir, únicamente estamos viendo la parte más cercana a este primer electrodo que está inyectando una corriente. La corriente de ese momento no lo sabemos, pero sabemos el voltaje, que es de 12 voltios. Entonces vamos a enterrarlo y vamos a ver este primer círculo. En este caso voy a suponer que la separación entre cada uno de estos círculos es de 2 voltios. Entonces tendría yo una superficie equipotencial de 10 voltios, posteriormente tendría una de 8 voltios, luego una de 6 voltios, 4 voltios, 2 voltios y así sucesivamente. Aquí ven que están equiespaciadas, sin embargo esto no va a ser así porque si ustedes observan la ecuación que tenemos escrita en color rojo, el voltaje va a ser igual a la resistividad multiplicado por la corriente entre 2pi por R, donde R es la distancia a partir de este electrodo con 12 voltios. Entonces, para que el voltaje sea cero, R tendría que valer infinito, por lo que las líneas de equipotencial que hemos dibujado aquí no tendrían por qué estar equiespaciadas, sin embargo, es simplemente para ejemplos de la ilustración. También vamos a suponer que el voltaje es continuo a lo largo de la superficie y que por encima de la superficie, que en general sería el aire, no vamos a tener corrientes. En este caso vamos a suponer que la resistividad del aire es infinito, no es infinito, pero para los fines prácticos que utilizamos cuando aplicamos este método, vamos a suponer que la resistividad del aire es infinita y no vamos a tener ninguna corriente. Necesitaríamos una diferencia de voltaje muy alto para poder hacer conducir electricidad a través del aire, aunque eso es lo que observamos cuando tenemos una tormenta eléctrica. Cuando tenemos una tormenta eléctrica tenemos diferencias de potencial muy altas que me permiten transmitir corriente a través del aire, pero en general no trabajamos con diferencias de voltaje tan altas. Típicamente trabajamos con voltajes de 12, tal vez 24 volts. Lo que vamos a variar es la corriente, que lo vamos a explicar a continuación. Y las líneas que ustedes ven en color rojo serían las líneas de corriente. En este caso estamos suponiendo que el medio es isotrópico, es decir, que no tiene variaciones con respecto a la dirección de propagación y que es homogéneo e infinito. En general este no va a ser el caso que vamos a tener ya en un caso real, pero si tuviéramos esta primera aproximación, estas líneas de color rojo indicarían las direcciones de propagación de corriente, por lo que se forman estas semiesferas que se van haciendo cada vez más y más grandes. De ahí viene el término de 2pi. Veamos un ejemplo en el que vamos a suponer que tenemos una diferencia de potencial, este dB. Vamos a suponer que tenemos una pequeña capa que va a tener una diferencial de R. Esta diferencial de R está ilustrada en el dibujo y esto se va a distribuir entre 2pi entre R cuadrada. ¿Por qué 2pi entre R cuadrada? Porque es una semiesfera. Si fuera una esfera completa sería 4pi R cuadrada, que sería el área de una esfera completa, pero como únicamente tenemos la mitad de una esfera, es 2pi por R al cuadrado. Esta diferencial de voltaje yo lo puedo integrar para obtener cuál sería el voltaje a una cierta distancia del electrodo y llegaríamos a la ecuación que ustedes ven al fondo de sus pantallas, que me dice que el voltaje en D va a ser igual a la corriente por la resistividad del material entre 2pi por D, donde D es la distancia entre el electrodo y el punto en el que yo estoy midiendo el potencial. Estas ecuaciones las vamos a explicar con un poco más de detalle en un video próximo, al igual que las que ven en este momento, que me indica cuál es el procedimiento que tendríamos que seguir para calcular la resistividad, que en este caso va a llamar resistividad aparente. Vamos a definir este concepto en un momento. Entonces, típicamente yo voy a utilizar 4 electrodos. Los electrodos A y B, que son los que van a ir conectados a mi fuente, en este caso puede ser una batería, como lo mencioné anteriormente, y Mn son mis electrodos con los cuales yo voy a medir. Mn son 2 electrodos que estarían conectados a lo que nosotros comúnmente conocemos como un multímetro. En general, los equipos de resistividad eléctrica consisten de una fuente y un multímetro
que está diseñado de manera tal que podamos levantar una gran cantidad de datos en un tiempo relativamente corto, como lo veremos en un próximo video cuando empecemos a hablar de los tipos de instrumentos que se utilizan. Les dejo el link con el video que explica cómo es que se puede obtener esta ecuación a partir de principios físicos. Vamos a ver el mismo problema ahora visto desde arriba. Entonces tenemos los electrodos A y B que corresponden a mi fuente, con la cual yo estoy inyectando una corriente eléctrica al subsuelo. Las líneas en color punteado me indican las líneas de corriente. Las cargas eléctricas van a salir de zonas de un potencial alto y se van a dirigir hacia las zonas de potencial bajo. En este caso suponemos que A es un potencial alto, supongamos que es 12 volts, y B es mi electrodo de referencia, que comúnmente lo conocemos como mi electrodo de tierra. Entonces las líneas de corriente irían de A a B, y estas líneas en color negro indican las líneas de potencial, las cuales yo voy a medir la separación entre ellas a través de mis electrodos MN, que como les mencioné corresponderían o tendría la función de un multímetro, que en este caso va a medir el voltaje que existe entre dos puntos que yo elija en la superficie. Existe un principio que se conoce como el principio de reciprocidad, que me indica que yo puedo invertir la localización de mis electrodos de corriente y mis electrodos de potencial, y mi diferencia de voltaje sería la misma. Sin embargo, tengan en cuenta que aquí estamos asumiendo que tenemos un medio homogéneo, isotrópico, que en general no tenemos ese caso. Sin embargo, es un principio que podemos aplicar para entender este método. Ahora bien, vamos a explicar este concepto que les platiqué hace un momento, la resistividad aparente. ¿Qué es la resistividad aparente? Hace un momento definimos que vamos a considerar un medio homogéneo, isotrópico e infinito. Esto no va a ocurrir. Nosotros cuando medimos una resistividad en campo, lo que vamos a obtener es un efecto combinado de todas las posibles resistividades que tenemos por debajo del subsuelo, dependiendo de nosotros localicemos nuestros electrodos. A esto le vamos a llamar resistividad aparente. En un proceso que vamos a ver más adelante, que es el proceso de inversión, nosotros vamos a tratar de generar un modelo que me pueda reproducir las resistividades aparentes que nosotros medimos en campo. Si recuerdan el video anterior, vimos que la resistividad iba a ser igual a la resistencia que multiplica a un factor que iba a depender de la longitud y del área del material que estábamos utilizando. En este caso, ese factor lo vamos a sustituir por el factor K, que se conoce como factor geométrico, y va a depender de la localización relativa. Y el coeficiente del voltaje entre la corriente, si recuerdan la ley de Ohm, voltaje igual a resistencia por corriente, ustedes despejan la resistencia y obtendrían que la resistencia es igual al voltaje entre la corriente, que es este coeficiente que ustedes ven en pantalla. Entonces voltaje entre corriente es la resistencia y K va a ser el factor geométrico que me va a permitir calcular la resistividad aparente. Aquí les recuerdo que la resistividad aparente va a depender de todos los materiales. Si tenemos un material homogéneo, entonces no va a importar cómo nosotros pongamos nuestros electrodos, estaríamos midiendo la resistividad real, pero en general esto no va a pasar debido a que tenemos diferentes materiales que componen el subsuelo, y vamos a ver qué pasa cuando tenemos un material anómalo. En este caso voy a suponer que tenemos un cuerpo que tiene una conductividad mayor. Cuando un cuerpo tiene una conductividad mayor, vean que las líneas de corriente van a preferir atravesar ese cuerpo, mientras que cuando tenemos un cuerpo con una resistividad alta, las líneas de corriente van a tender a evitar este cuerpo. Eso me va a modificar las líneas de potencial, que son las que yo voy a medir a través de mis electrodos M y N. Veamos un ejemplo esquemático. Supongamos que tenemos dos electrodos A y B con los cuales yo voy a inyectar corriente al subsuelo, y en este caso tiene una resistividad de 120 ohms metro. En este caso sí estaríamos midiendo la resistividad real, no la resistividad aparente, porque es un medio homogéneo, y tendríamos estas líneas de campo eléctrico. ¿Qué pasa cuando tenemos un medio con diferentes resistividades? Observen que al centro tenemos un medio con una resistividad de 400 ohms metro, que es mucho mayor a la resistividad de la capa más somera, que tiene unos 60 ohms metro, y también mayor a la resistividad del medio de la capa más profunda de unos 30 ohms metros. Vean las líneas de corriente, vean que cuando pasan por este medio, las líneas de campo eléctrico, que serían las líneas de voltaje, están más separadas entre sí. Esto se debe a que es un material con una resistividad alta.
Es todo por este video. En el próximo video vamos a ver cómo podemos aplicar estos principios físicos y diferentes configuraciones de arreglos de electrodos que me van a permitir conocer cuál va a ser la resistividad tanto real como resistividad aparente de una zona que yo estoy estudiando.